Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:14, algunos temas para conversar con el señor economista Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí. Prefecto, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, estimado Fabricio, Belkis, y a todos quienes hacen Radio Armónica y también a los manabitas y ecuatorianos que nos están siguiendo a través de la señal de la radio y de las plataformas digitales. Gracias, prefecto. A ver, quiero empezar por el tema de rentas, este diálogo, porque algunos prefectos el lunes estuvieron acá presentando el lanzamiento de una actividad de inversiones. Estuvo la prefecta de Pichincha, estuvo el prefecto de la SUAY, entiendo que usted también estuvo por acá. Estuvo el presidente de AME y ha habido preocupaciones por el tema de asignación de recursos. ¿Cómo está la asignación de recursos para los gobiernos provinciales y en el caso de Manabí? ¿Cómo está la situación, prefecto? Muy bien, Fabricio, usted se refiere a la promoción de la Feria de Inversiones que se va a dar en junio. No me acordaba, Feria de Inversiones. Sí, pues decía algún evento de inversión. Se está promoviendo esta gran cumbre de inversiones de los tres niveles de gobierno, ¿no? Y obviamente también va a estar el gobierno central, la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, porque básicamente esperamos exponerle, ya les digo, desde todas las provincias, cantones y parroquias, esperamos exponer a los inversionistas, tanto privados, organismos multilaterales, la cartera de proyectos que tenemos, ¿no? Nos han pedido priorizar nosotros a través del CONGOPE los proyectos ya que cuentan con estudios definitivos. Afortunadamente tenemos una cartera de proyectos bastante amplia y vamos a ir con esa cartera de proyectos, sobre todo en infraestructura vial, pero también llevaremos la promoción turística. Uno de los temas, estimado Fabricio, que queremos hablar es de hoy también la reunión que tendremos, el encuentro que tendremos con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y con la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y lo hacemos a todos los hermanos quiteños y a la gran colonia manabita que reside en la capital de la República. Estamos en el año del Bicentenario y este mes de junio, el 25 de junio, cumpliremos 200 años de creación como provincia. En este contexto, la cumbre de inversiones se desarrollará en junio y bueno, en este contexto también en esta semana ha habido una importante aprobación de la ley de la Asamblea. Quiero aplaudir, felicitar, valorar, agradecer, porque lo que ha hecho la Asamblea ayer no solo beneficia a los gobiernos autónomos descentralizados del país, beneficia a todos los ecuatorianos. ¿En qué consiste ese proyecto que se aprobó ayer y que tiene un nombre medio largo ese proyecto? Que por aquí lo tenía anotado. En resumen, es para asegurar que se cumpla lo que dice la Constitución en la ley, que las asignaciones por mandato constitucional y legal sean entregadas a tiempo. El proyecto, perdón, prefecto, el proyecto se llama Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Ni loco me aprende ese nombre tan largo de la ley. Pero esa ley lo que establece es un plazo, entiendo, de hasta 90 días para que se entregue la asignación total de recursos a los gobiernos locales. Sí, primero hay el plazo para que se regularice lo atrasado. Obviamente ese es un compromiso que el gobierno debe subir. Nosotros incluso hemos hecho una demostración, no solo las prefecturas, sino los municipios, de estar prestos a contribuir a la solución de las deudas, a los GATS, recibiendo bonos del Estado y para a su vez transferirlos a los proveedores. Ya hicimos, el caso de las prefecturas, más de 170 millones de dólares en cruces por las competencias de riego y drenaje. A través del Ministerio de Economía y Finanzas recibimos bonos del Estado y que fueron directos al Banco de Desarrollo. Con eso disminuimos pasivos y es como una suerte de subrogación de esa deuda. El gobierno, en el caso de Manabí, la va a pagar a 10 años, lo que significaban 3 años de competencia de riesgos por 9.6 millones de dólares. Entonces la deuda todavía, el día de ayer debo decir y reconocer que se ha acreditado el mes de febrero, a las prefecturas, estábamos en el chat de prefectos verificando, se nos informó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a través del CONGOPE que se había hecho la acreditación a las prefecturas del Ecuador del mes de febrero. Está pendiente noviembre y está pendiente marzo y abril. Se nos debía hasta ayer 4 alícuotas, ahora quedan 3 alícuotas. Caso de Manabí, a las prefecturas en general se nos adeuda más de 500 millones de dólares. Caso de Manabí, prácticamente cerca de 40 millones de dólares, de los cuales alrededor de 19 millones corresponden a las alícuotas del modelo de equidad territorial, es decir, las transferencias que recibimos de manera mensual. Tanto el modelo de equidad territorial tiene 2 componentes, A y B. Recibimos el componente de
participación de un 21% de los ingresos permanentes, principalmente los tributarios, y el 10% de los ingresos no permanentes, principalmente los petroleros en este rubro. Entonces, en ese contexto, esperamos ahora, con la nueva ley que pedimos públicamente al Gobierno Nacional, al Presidente de la República, que disponga la sanción, el registro oficial, su publicación, porque esta ley lo que da es la seguridad y la certeza de que ya los gobiernos centrales de turno, los ministerios de economía de turno, no hagan de los recursos de los gobiernos autónomos centralizados un fondo para cubrir obligaciones que le corresponden al gobierno central. El Estado es uno solo y tiene una distribución a través de las asignaciones por mandato constitucional y mandato legal establecido en el COTA. Entonces esperamos que se pueda contar con este instrumento legal. Hay un plazo para el veto o la sanción. Esperamos que si hay alguna disposición puntual que pueda ser susceptible de un veto parcial, bueno, eso se lo tramite en un plazo no mayor a 30 días, pero creemos que la ley amerita y es de justicia, no solo para las prefecturas, municipios, sino para los territorios y las poblaciones a las que representamos, que los recursos se cuenten mes a mes, porque mes a mes hay que cumplir obligaciones, primero con nuestros servidores públicos, segundo con nuestros proveedores y lo más importante, todo es aquello, tener al día a nuestros servidores y tener al día a nuestros proveedores, cumplir nuestras obligaciones, significa cumplir con las comunidades a las que nos debemos. Perfecto. Nada más para tener claridad respecto a esta lógica de la deuda del Estado con los gobiernos autónomos descentralizados. Usted decía, de 2023 se debe únicamente noviembre, es decir, diciembre fue cancelado. Sí, a ver, el gobierno hizo un corte, dice, bueno, yo me hago cargo, nos dijo así en buen romance, me hago cargo desde mi periodo hacia adelante. Entonces, por el mes de octubre, obviamente se pagaron casi al mes del gobierno, se hizo la primera transferencia para igualarse al mes de septiembre. El gobierno de Lazo dejó pendiente septiembre, octubre, y bueno, estaba transcurriendo noviembre. Se venía pagando desde el gobierno de Moreno a mes vencido, es decir, a los 20 días posteriores de un mes vencido. Que ya lo habíamos asimilado como normal, cuando lo justo y lo normal debía ser que se pague cada mes, que hasta fin de mes, ¿no? Para que no se acumulen atrasos. Entonces, en ese sentido, se hizo un corte, nos dijeron en un momento, cuando todos pensábamos que estábamos recibiendo la alícuota de octubre, nos dijeron, estos valores corresponden a la alícuota de diciembre. Entonces, en el caso de Manaví quedó pendiente en la mitad de octubre y todo noviembre. Nosotros les pagaron diciembre, pero quedó pendiente lo anterior. Sí. Y entonces, ahí vino después también, creo que una estrategia del gobierno. Algunos llegaron a acuerdos por unos meses o más meses, o quizás los gobiernos provinciales y municipios más grandes llegaron a acuerdos por lo pasado con bonos del Estado. Nosotros ya hemos recibido más de 4 millones en bonos del Estado y tenemos una aprobación de 3 millones de dólares, ya nos aprobó el Pleno del Consejo. ¿Y qué se puede hacer con bonos del Estado? Solo en este caso pagar a proveedores que voluntariamente acepten esos papeles. Y ellos asumen los descuentos, ¿no? Esos asumen los descuentos, son bonos del Estado a 3 años que tienen una periodicidad semestral de un rendimiento. Pero eso termina siendo poco atractivo para el proveedor, que seguramente necesita dinero líquido para poder pagar también su operación. Son pocos los proveedores, en el caso de la prensa, son pocos los proveedores que se han quedado con los bonos por un tiempo. La mayoría los han negociado y han asumido. En ocasiones ha habido descuentos de menos del 4% y en otras ocasiones descuentos de más del 10%. Entonces depende también de muchos factores, ¿no? Esto se negocia de manera transparente a través del mercado de valores y cada proveedor escoge la casa de valores con quien prefiere intermediar estos títulos valores. Y lo puede hacer total o parcialmente, tienen que abrir una subcuenta a través del Banco Central. Es un proceso algo engorroso. Nos ha tomado casi un mes estos 3 millones. Antes teníamos una modalidad que se llamaba pago inversión, es decir, recibíamos en efectivo y con el compromiso de que los proveedores inviertan los bonos. Era un procedimiento bastante ágil y los proveedores tenían que devolver esos recursos a través de las inversiones al Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo no mayor a 3 días. Ahora porque hay que ir al Banco Central, a la notaría, a protocolizar y es un proceso de idas y vueltas, convenios de dación de pago, porque obviamente las condiciones originales
tiene que haber una aceptación, ¿no? Y por escrito, ¿no? Para evitar posteriores reclamos. Entonces, yo creo que el gobierno debe de reconocer de que ha habido voluntad política y esfuerzo y sacrificio por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, y debería mirar, como lo que somos, los aliados naturales para poder ejecutar proyectos en el territorio. Y adicionalmente, más allá de que existan o no convenios de cooperación, nosotros tenemos que asumir competencias muy duras que demandan la atención inmediata. Por ejemplo, los temas de vialidad no esperan. La gente, luego del invierno, todavía estamos pasando la estación invernal, tiene que sacar su producción, y las provincias, las prefecturas, tenemos la enorme responsabilidad de dar movilidad, conectividad a las comunidades rurales más dispersas. En Manabí, solo en Manabí hay cerca de 5.000 asentamientos humanos, esparcidos en los cerca de 20.000 kilómetros de territorio. Ya, en lo que tiene que ver con 2024, perfecto, ya analizamos 2023. Dice, todavía se adeuda marzo y abril. En total, en el global, ¿cuánto se le está adeudando a la provincia? A la provincia, por concepto de modelo de equidad, cerca de 19 millones de las 3 alícuotas. También decir que en los 3 19 millones de dólares. Sí, y en total 40 millones, incluidas las competencias de riego y drenaje, que es el segundo rubro, 10 millones y 6 millones de IVA, todavía de los años 2018-19, que están en procesos en el Banco de Desarrollo. En su momento se aceptaron convenios de recuperación del IVA y de recuperación de la competencia de riego con el Banco de Desarrollo. Y lo que pedimos al gobierno central, también al Ministerio de Economía, es que inyecte liquidez al Banco de Desarrollo, y al Banco de Desarrollo que tenga más agilidad en desembolsar los recursos que se están tratando, así se han venido tratando, como créditos ordinarios, a pesar de ser valores que nos corresponden por ley, es decir, las competencias de riego y drenaje, que cada año tienen que transferirse. De hecho, eso hemos aceptado 3 años, 21, 22, 23, en bonos, este 2024. Esperamos que no se espere hasta final del año, sino que en transcurso quizás hacia mediados de año, hasta el 20 de junio tenemos que postular la competencia de riego 2024, el ciclo de aprobación se mejore, se optimicen los tiempos, y la acreditación también, ¿no? Porque se habían acumulado 3 años de totalidad de la inversión, y en ciclo de aprobación de proyectos, nosotros tenemos proyectos desde el año 2017 todavía pendientes de desembolso, ¿no? Ahora bien, respecto de la ley aprobada el día de ayer por la Asamblea, esta ley que básicamente, o lo medular, apunta a esta asignación directa de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿qué expectativa tiene usted por parte del gobierno, toda vez que ahora la pelota va a esa cancha? Y lo pregunto porque ayer en la votación vimos una mayoría importante, digamos así, de votos afirmativos, exactamente, respaldando la ley, y del bloque de legisladores, del oficialismo. En el bloque vimos una votación un poco dividida, ¿no? Unos votaron a favor, otros se abstuvieron, no hubo votos negativos. No hubo voto, digamos, no hubo una votación orgánica. Correcto. Del bloque de gobierno. Correcto. Que sí me sorprendió, porque un grupo sí respaldó la aprobación de este proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que sea aprobada, sea ratificada, en este caso, ejerce las funciones del presidente de colegislador, y tiene la posibilidad de veto parcial o veto total. Para nosotros sería impensado un veto total, porque ya hubo un veto total a una iniciativa parecida. La Asamblea, en el periodo 2017-2021, a finales, aprobó que la devolución del IVA sea automática, es decir, que los gobiernos autónomos retengamos el 100% del IVA, y no esperar ese peregrinaje y esa tardía devolución, ¿no? Sino que automáticamente nosotros contabilizamos el IVA, pero lo registramos en nuestras cuentas, para que no tengamos y tenemos que presentar la información, eso sí, a través del SRI y al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Eso ha mejorado mucho, porque si no se hubiera seguido haciendo una bola de nieve lo del IVA, que era el principal rubro. Hasta antes de que llegara esa ley, a Manabí le llegaron solo por IVA, llegó a acumularse más de 20 millones de dólares, de los periodos de 2017 hasta el 2020. Entonces, en este contexto, es una norma que no cambia aspectos de orden constitucional, sino que asegura que lo que ya dice la Constitución y la ley, que las asignaciones a través del modelo de equidad territorial sean directas, oportunas, predecibles y automáticas, se cumpla.
sacando prácticamente del medio al Ministerio de Economía y Finanzas, que recauda a través de las rentas petroleras, de los impuestos administrados por el SRI, de los tributos aduaneros, sino que se constituye en un fondo en el Banco Central. Y dentro de los primeros días, de los primeros 5 días de cada mes, se acredite el valor correspondiente a ese periodo. Entonces, ahí sí se podrá hacer una planificación y una programación presupuestaria y financiera que no tenga estos sobresaltos. Realmente de octubre para acá ha sido muy duro. El día de ayer, después de prácticamente 8 meses, porque ya en el gobierno de Lazo los últimos meses se comenzaron a dividir las alícuotas. Hemos tenido días en que se nos ha acreditado el 3% del valor de una alícuota, es decir, el valor equivalente a un día de asignación. Entonces, así es muy difícil porque cada vez que llega un fondo de esa manera, ya nos viene otra obligación. El pago de la nómina, el seguro social, muchos de los recursos cuando nos llegan así a cuentagotas, primero los debita el BEDE, el IES, el SRI. Entonces, en ese contexto, es una ley que va a significar una obligatoriedad de respetar lo que dice la Constitución. Pero ¿qué pasa si el gobierno la veta, el presidente de la República la veta? Si hay un veto parcial, yo creo que va a haber los votos porque si se necesitan más de 90 lógica, votos. El tema es que para mí no sería nada raro que el presidente opte por un veto total. Pero ahí queda la instancia de la Corte Constitucional, ¿no? Que ya hubo el antecedente, porque ya lo vetó totalmente el gobierno de Lenín Moreno por una supuesta inconstitucionalidad y la Asamblea fue ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional en un tiempo bastante ágil, porque realmente no había mucho que discutir. La devolución del IVA es un aspecto procedimental. Acá no estamos hablando de nuevas obligaciones, no estamos diciendo que tengan que darnos $1 más, estamos diciendo que las asignaciones que por ley nos corresponden sean transferidas como ya dice la Constitución, predecible, en forma predecible, directa, automática y oportuna. Atrasos de 4 meses no es nada oportuno. Recibir alícuotas en bonos del Estado a través de convenio no es nada directo. Y recibirlos, obviamente, parcialmente, fraccionadas las alícuotas, no es nada predecible, ¿no? Entonces, eso es lo que se pide, obviamente, y tampoco es nada automático, ¿no? Todos estos mecanismos. Entonces, es decir, ir reservando ese 21% que ingresa todos los días, ingresos tributarios, haciendo las liquidaciones que correspondan, los descuentos de las participaciones que hay a los diferentes beneficiarios, y en el caso de los ingresos petroleros, ese 10% que les corresponde. De las rentas netas, no son de los ingresos brutos, de las rentas netas. Entonces, en ese contexto, no vemos ninguna inconveniente o afectación al mandato constitucional, y además es conveniente, ya les digo, no es para los GATS, esto va a quedar institucionalizado para que el Ministerio de Economía y Finanzas cumpla y a través del Banco Central puntualmente con las obligaciones con los gobiernos autónomos descentralizados, que somos Estado, el Estado es uno solo y tenemos competencias que cumplir. Imagínense, agua potable y saneamiento, mercados, terminales, en el caso de los municipios, la vialidad urbana, en el caso de las prefecturas, riego y drenaje, vialidad, gestión ambiental. Pero el tema de las prefecturas, creo que si comparamos con las municipalidades, termina siendo más complejo porque al final tienen más dependencia porque tienen menos ingresos propios. Las municipalidades tienen más ingresos propios, sobre todo por la recaudación del impuesto predial, la patente municipal y otro tipo activos de rubros totales, las contribuciones especiales. Pero en el caso de las prefecturas, ustedes no tienen esa fuente de ingresos. Tenemos una contribución especial de mantenimiento vial que representa 2% realmente a lo sumo del presupuesto, temas de ingresos por tasas ambientales, pero realmente el nivel de dependencia de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales es de más del 95%. Obviamente tenemos que recurrir a créditos a largo plazo. En este caso, uno de los temas que quisiéramos abordar y también pedirle públicamente al gobierno central, esperamos va el trámite en buen camino en el Ministerio de Economía y Finanzas, la garantía soberana para un crédito que ha sido aprobado a finales del año anterior por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF,
un programa de 53.4 millones, de los cuales CAF financia 43.4 millones, para 3 vías muy importantes. Dos de ellas nos integran con la hermana provincia del Guayas y una incluso en un corredor a través de la Manta Quevedo con los ríos. La vía Calceta, Quiroga, el desvío de Pichincha, que integra los cantones Bolívar y Pichincha, y que a través de un puente sobre el río Daule nos une con el cantón El Empalme y que queda a 30 minutos de Quevedo, ¿no? Es el conocido como el eje Manta Quevedo. Luego la vía que une a 3 parroquias rurales de Santana, Ayacucho, La Unión, San Pablo, Pueblo Nuevo, hasta el límite provincial con Guayas, a través del cantón Balsar. Del lado del Guayas, en el cantón Balsar, la prefectura del Guayas, está también postulando de CAF un puente de 280 metros de luz sobre el río Daule, que ya ha cumplido su vida útil, ya colapsó, ¿se acuerdan? En la época de la pandemia en Colimes, un puente que fue construido en la misma época, y ahora la prefectura del Guayas, con eso nos integraríamos, porque hay que recorrer desde el límite provincial hasta la cabecera cantón del Balsar 30 kilómetros. Y la otra vía es una vía, todas estas vías se integran a corredores estatales. La otra vía es la Colón Quimís, que integra Puerto Viejo con Jipijapa, ¿no? Y muy cerca del límite de Jipijapa con la pila de Montecristi. Entonces, en ese contexto se une al corredor que une a Puerto Viejo, Manta, Montecristi con Jipijapa, Paján, la cadena y la provincia del Guay. Entonces, son vías de articulación con la red vial estatal. Están proyectos de estos, 2 de estos ejes viales han sido priorizados para el esquema de delegación a través de la Secretaría de Alianzas Públicas Privadas, tanto la vía Manta Quevedo como la vía Montecristi y Piapa La Cadena, y hay una tercera vía que es la vía que integra a Bahía, San Vicente, Jama y Pedernales, incluso a la parroquia Cojimí. ¿La Manta Quevedo pasa por Pichincha? Por Pichincha, sí. Por el cantón Pichincha, porque Manaví hay cantón Pichincha. Les cuento, sí, claro, como también hay cantón Bolívar, así como claro, sí, en ese sentido tenemos esta justa aspiración donde no estamos pidiendo una contraparte al gobierno central, estamos pidiendo la garantía soberana. Hay varias prefecturas y municipios que tenemos operaciones recientemente aprobadas por CAF. Nosotros recibimos esta aprobación a finales del año pasado y notificados al inicio de este año, y hemos cumplido con todo. Ya tenemos el informe favorable de autorización de la Procuraduría General del Estado para la inclusión de la cláusula arbitral, en nuestro caso, del contrato de crédito, y en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, del contrato de garantía soberana. Entonces esperamos que en estos días, ya ojalá que en este mismo mes de mayo, tengamos esta buena noticia. Como siempre, sabremos reconocer el apoyo que podamos recibir en este contexto del Ministerio de Economía y Finanzas y del Gobierno Central para 3 vías que no son importantes solo para Manaví, son vías importantes para el Ecuador porque nos integran con otras provincias y permite el acceso a dinamizar el turismo a través de nuestro perfil costero, y está dentro del contexto de la visión del plan de desarrollo de integrar el campo, el mar y la ciudad, ¿no? El campo, la ciudad en su orden y el mar. Y así ya hemos llegado con varias vías hacia nuestro perfil costero, vías con asfalto, con crédito con el Banco de Desarrollo, con recursos de recuperación del IVA, y estamos acercando también a hermanos de otras provincias a nuestro perfil costero, ¿no? Y también es parte de la estrategia, la inversión en conectividad, en facilidades turísticas, de esta postulación que quisiéramos compartir, uno de los temas que vamos a hablar con nuestro querido compañero alcalde de Quito y la prefecta de Pichincha. Lo vamos a hacer con todos los prefectos, alcaldes del Ecuador y gobiernos parroquiales, que apoyen esta postulación de Manaví como región gastronómica mundial 2026. Esta postulación va a tener como hito central la visita del jurado calificador. Van a venir de Arabia Saudita, que es la primera región gastronómica mundial no europea que fue escogida para el 2024. Cataluña está escogida como región gastronómica mundial 2025, y Manaví sería la primera región de América en ser considerada por un instituto, el Instituto de Gastronomía, Arte, Cultura y Turismo, que tiene sede en Barcelona. Antes estas convocatorias, hasta el 2023, eran solo para regiones, niveles de gobierno intermedio, regiones europeas. Y Manaví tiene en su gastronomía, estamos apostando a la gastronomía, porque Manaví tiene hermosas playas, un muy agradable clima,
cascadas, ríos, bosques, paisajes, humedales, manglares. Tiene una gran biodiversidad, pero creemos que a través de la gastronomía, porque no es un proyecto solo que fomenta exclusivamente la gastronomía, sino su integración con la producción sostenible, una alimentación pensando también en la salud humana y del planeta, promoviendo la agroecología y promoviendo también la preservación de nuestra cultura, nuestras costumbres ancestrales. Por ejemplo, el uso del horno de leña ya ha sido registrado ante el instituto, su uso, sus técnicas, sus utensilios, registrado como patrimonio cultural del Ecuador. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, buscando la denominación de origen, también trabajando con la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, la SENADI, para el registro, por ejemplo, de marcas colectivas, la salprieta, el aguardiente de caña de azúcar que tenemos en Junín, el queso manabita. Tenemos tantas expresiones de nuestra cultura gastronómica y que tienen una historia milenaria. O sea, desde los primeros asentamientos, allá en Cerro de Hojas, Jaboncillo, también tenemos una gran riqueza arqueológica. Entonces, queremos integrar la gastronomía al turismo, a la cultura y a la producción sostenible. Y para ello contamos con esta visita al jurado calificador. Vendrán principalmente de Europa, alguien de América Latina, son 5 miembros del jurado, alguien de Arabia Saudita, de Asir, que fue la primera región de Arabia Saudita, que fue considerada la primera región gastronómica, y recientemente en abril se le dio ese reconocimiento. Nosotros tendríamos el reconocimiento este año, pero ya el evento se haría en el 2026, ya que en el 2025 ya fue escogida a finales del 2023 Cataluña de España. Perfecto. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias. Charla hablando sobre los temas económicos, presupuestarios, de asignaciones y también esta postura. La agenda del Bicentenario. Queremos que Quito, Pichincha le canten a Manabí como las demás provincias, porque estoy casi seguro que hermosa de mis sueños y la tejedora manabita, ¿no? La tejedora manabita. Y estoy seguro que la colonia manabita es una de las más grandes en la capital de la República, y hay tantas raíces como ustedes, que tuvo la oportunidad de estudiar en la Real Tamarindo con don Sandalio Parrales. Ni me lo recuerde. Sexto grado fue horrible. En la Escuela Real Tamarindos de Puerto Viejo. Bueno, yo tengo raíces manabitas, como lo saben. Esperamos, y desde ya invitamos a todos quienes hacen armónica que visiten. Vamos a hacer todo más de un año, porque ya tenemos agenda del Bicentenario, y en junio será el mes del manabitismo. El 25 de junio será obviamente los días previos, los días posteriores, y lo llevaremos hasta el 24 de junio, esta agenda del Bicentenario, 24 de junio del año 2025, para promover el turismo, que nos visiten, integrarnos con todas nuestras hermanas provincias, corredores turísticos mancomunados. Eso es también lo que vamos a hablar con nuestra prefecta, compañera Paola Pavón. Tenemos la mitad del mundo en común, desde Pedernales, pasando por La Concordia, el noroccidente Pichincha, hasta llegar a San Antonio, aquí en Quito, como ciudad mitad del mundo, y ese intercambio cultural que viene desde la relación fraternal y hermana entre los quitus y los caras, queremos reeditarla y relanzarla en estos 200 años como provincia. Gracias a Leonardo Orlando, prefecto de la provincia de Manabí, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.